Estamos abriendo la columna de Nicolás Guigú, que viene en camino. Nicolás Guigú siempre viene en camino. Y bueno, y además, bueno, cuenta con un invitado, lo tuvo de allí medio como de curador de su tesis, a Francisco Abella, que ya estuvo por acá. Es el director de una tesis que tiene que ver justamente con Juan Lacase. Con esta tesis, Francisco recibió de máster o obtuvo la maestría con un jurado, la verdad, muy prestigioso, ¿no? Carlos de Masi, José Rila y José Bassini, lo cual te debe tener muy contento, Francisco. Bienvenido, un gusto que estés de vuelta por acá y no solamente celebrando esta maestría tuya, sino que además venís con un libro bajo el brazo, ya alguna idea nos vas a dar. Obviamente que lo vamos a leer, no, es distinto de esta maestría tuya, lo vamos a leer y vas a tener que volver. Pero, bueno, te damos la Bueno, bienvenida. muchas gracias, Nelson, muchas gracias. ¿Andás bien? Bien, muy bien, por la invitación, por estar de nuevo contigo y con la audiencia para conversar de antropología, de Juan Lacase y, bueno, de ese pan caliente que traje Está debajo bien, del brazo. está bien. Bueno, ahora cuando venga Nico nos metemos bastante más profundo, pero básicamente vos sos de Colonia y bueno, la otra vez viniste con un libro que tenía que ver con Colonia y bueno, trabajás esa área desde tu, digamos, disciplina de la antropología. Sí, Te has concentrado un me he poco concentrado, sí, digamos, sí decir que estoy, digamos, muy contento, muy orgulloso de haber tenido ese tribunal y que haya calificado tan bien a mi trabajo. De un tema que para mí es muy sensible, ¿no? Que es Juan Lacase. Yo soy de Juan Lacase, más allá de que trabajo en otros lugares también, mi origen están allá, digamos. Cuando me preguntan de dónde son, yo soy de Juan Lacase. Y bueno, y y los trabajar. lacasinos tienen como una marca en el orillo ahí, ¿no? Tenemos la camiseta puesta, Sí. somos camiseteros. Y yo había estado aquí hace un par de años con un libro que se llamaba Los textiles de Puerto Sauce, Claro, de acuerdo. que recreaba la historia de la industria textil en Juan Lacase a partir de la memoria de los trabajadores en un lapso muy largo. Ese trabajo también contó con la orientación de Nicolás Guigú. Me está llegando. Todo llega. Todo llega. Perdón, Todo disculpa la llega. demora, pero ando con unos trámites complejos y Sí, te estuviste comprando bizcocho ahí enfrente en la panadería. Mirá. también porque no Eso desayuné, eso te no llevó almorcé. tiempo. Eso te llevó tiempo. No, me llevó 2 minutos. Le dije, rápido, rápido, que estoy por llegar a la radio. ¿Cómo andás, Francisco? ¿Cómo andás, Nicolás? Viste, quedó de encontrarse contigo, Francisco, en la puerta y te dejó clavado para comer los bizcochos el solo. ¿Viste? No, ¿Viste? estamos acá. Bueno, ¿andás bien, Nicolás? Bien, ¿y vos? Bien, ¿Cuánto bien. tiempo? No, nos estaba introduciendo un poco en la tesis de maestría y un poco planteábamos que, bueno, la base de sus trabajos tiene que ver con su departamento y con su ciudad, con Juan Lacase, con su pueblo. Bueno, estaba contando eso, que el primer trabajo que yo había venido a comentar acá, también por invitación de Nicolás y de ustedes, había sido sobre los textiles de Puerto Sauce, Es verdad. a partir de la memoria de los trabajadores de esa industria. Y bueno, y cuando Nicolás me invitó para encarar la maestría, que yo no pensaba hacerla, pero bueno, me trajo de nuevo a la facultad. Yo le dije hacer la maestría, porque en realidad él había ya publicado un libro en Banda Oriental, que tenía que ver con la tesis de grado, que es una situación excepcional, porque en general las tesis de grado no se publican. Y yo creo que tiene mucho que ver con varias cuestiones. Una, la capacidad de investigación y de escritura de Francisco, y la otra, el hecho de haber abordado desde un punto de vista antropológico histórico un tema que es tan caro para el Uruguay, pero también es tan caro para la izquierda uruguaya. Es decir, Juan Lacase, vos tenés un título en tu tesis, como que le decís, en el sentido ese, que tiene un tratamiento preferencial, porque bueno, ha sido de los pocos enclaves en el interior del Uruguay que ha acompañado mayoritariamente y de forma histórica La lucha obrera, ¿no? la lucha obrera, las posiciones de izquierda. Bueno, muchos militantes, muchos activistas han salido de esa ciudad, y eso hace que
digamos, la perspectiva del gobierno hacia ese lugar sea diferente. El tratamiento es claramente diferente frente a una crisis digamos, del proceso productivo, frente al cierre de industrias. Y hay un comentario, bueno, la defensa, la verdad que yo estoy muy cansado porque estoy dando 5 cursos de grado en este momento y es la 4ª defensa de tesis en este semestre, o sea, ahora ya vienen como 4 más. Pero fue muy muy buena, me gustó mucho, primero por el tribunal estuvo integrado por Bassini, que ha estado acá, el director del departamento de Antropología Social de la Universidad Federal del Amazonas, pero también yo quería que fuera muy exigente porque el trabajo era muy bueno y estuvieron 2 historiadores, de Masi y Rila, muy exigente, fue un tribunal muy exigente, la verdad. Bueno, en las discusiones, en los debates internos, para ponerle una nota, Francisco aprobó la tesis con excelente convención a publicación. Y me acuerdo, bueno, los comentarios, que yo creo que es una buena manera de ir a la defensa del tesis, es mucho mejor que ir a una clase, porque en realidad ahí uno tiene investigadores, gente que reflexiona mucho sobre un texto y se le empiezan a ocurrir otras reflexiones, ¿no? Y uno aprende muchísimo. Y todavía me acuerdo algo que dijo De Masi, que me pareció muy interesante. Bueno, Rila también, los 3 estuvieron muy bien, pero me acuerdo de esa reflexión de Carlos De Masi, que decía que justamente como la fábrica en su inexistencia, porque desapareció, claro, sigue definiendo la vida del pueblo, es decir, como una especie de fantasma. Es un ícono, ¿no? Claro, del cual es difícil de salir, por más que haya reconversión, por más que el gobierno traiga nuevas propuestas, capaz que inclusive algunas de esas propuestas son mejores económicamente para la propia población, pero claro, hay toda una tradición que tiene que ver con el mundo del trabajo, con la familia, con las maneras de organizar Juan Lacase, que obviamente responde a una matriz fabril, claramente. Claro, claramente, sí. Yo también, el peso de la ausencia, habló de Masi. El peso de la ausencia, eso. Porque Masi es freventino y vivió todo el cierre de los frigoríficos. Entonces, al leer, el evaluar mi trabajo, evocaba lo que había pasado en su juventud en el Freivento. Para mí fue una oportunidad, digamos, de investigar, digamos, lo que acontecía en el derrumbe del modelo económico que marcó la historia de la ciudad y que también marcó mi vida, ¿no? Mi padre era trabajador textil, mis tíos eran trabajadores textiles, entonces, digamos, formaba parte de mi universo, de mi forma de mirar al mundo, más allá de que uno haya estudiado, haya tenido otro tránsito por la vida, nunca haya pisado una fábrica como trabajador. Sí, como una persona que yo siempre estuve muy vinculado a los sindicatos. El universo obrero, claro, ¿no? Claro. Es si uno piensa un poco también, yo que sé, en el Cerro de Montevideo, claro, por ejemplo, ¿no? Donde terminé, en Paysandú, ¿no? Con todas esas industrias que tenía montadas, sí, ¿no? Es decir, era mucha, claro, gente. Y lo que realmente es lo que... Y generaba efectos sociales. Totalmente. Lo que ocurre cuando se desmorona una fábrica, digamos, es tremendo, digamos, ¿no? Y no es para minimizar cuando el sufrimiento que viven las personas cuando quedan sin laburo, ¿no? Pero en Juan Lacase lo que hubo, digamos, a diferencia de que pasa en otras localidades, es que toda esa tradición que ellos tenían, digamos, de organización, de saberse juntar, era compartida no solamente por quienes estaban sindicalizados, sino también por los otros integrantes de la localidad, ¿no? Los empleados de comercio, los empresarios, claro, el alcalde. Entonces, una cosa muy linda y muy interesante de ver, que fue un aglutinamiento masivo convocado por los trabajadores, que instó al diálogo, a la construcción de una agenda de desarrollo, a imaginar nuevas cosas, ¿no? Nuevas posibilidades de futuro. Bueno, que algunas cosas han salido y otras cosas no, pero esa capacidad de sentarse, de conversar, de dialogar, digamos, fue muy lindo de investigar y de ver, ya, digamos, desde el punto de vista político, de cómo se mueven los trabajadores, digamos, el capital, que siempre lo hablamos con Nicolás, ¿no? La inteligencia, la habilidad que tienen para moverse los trabajadores organizados es digna de admirar y de valorar, ¿no? Digamos, forma parte de ese capital cultural y simbólico que existe en Juan Lacase, que le ha permitido, bueno, tratar de crear nuevas líneas de trabajo, ¿no? ¿Y qué más planteaste ahí? O también, Nico, que
cómo se arma una tesis, tiene que ver con las chimeneas que dejaron de Yo un quería día. hacer una aclaración que en realidad, como yo trabajo justamente el tema de las memorias sociales y colectivas, y él había terminado el grado sobre el tema de Juan Lacase, yo dije, pero estaría buenísimo que siguieras trabajando sobre el tema de las memorias obreras ahí, porque ahí hay mucha experiencia, mucha lucha, mucha construcción, que muchas veces determinadas maneras de narrar las ciudades del interior pasan por encima de eso. O sea, te dicen, sí, ciudad industrial y punto, queda. Y en realidad todo el proceso constructivo de cómo se fueron generando los sindicatos, Claro. bueno, todo el tema de la CNT, después el PCNT, todas las luchas, la década de los 70, bueno, anteriores también, Sí. pero cuando hacían esas marchas para Montevideo, después la reapertura democrática, es decir, todos esos procesos de una ciudad que está muy convocada por el asociacionismo y la sindicalización y demás, bueno, genera una cantidad pues también, a ver, todos estos procesos se dan a través de muchos conflictos interpersonales entre grupos, qué sé yo, digamos, diferente orden, que hay que ir superando. Y bueno, y me parecía interesantísimo, digo, como alguien que estudia la memoria, bueno, decirle, proponerle a Francisco, si vos te animás a hacer una maestría, porque este tema realmente es, digo, los que tenemos cercanía con el mundo del trabajo como investigadores, pero que tenemos cercanía y simpatía. Refleja todo eso, Francisco, Sí, pero, sí. pero ahora me lo contás, porque tenemos una tandita. Ya venimos. El Tungele. El Tungele. El Tungele. El Tungele. Bueno, acá estamos en la columna de Nicolás Guigú y estamos con Francisco Abella, que bueno, ha terminado su tesis, Memorias, Adiós a las chimeneas, Memorias obreras, sociales y colectivas bajo los efectos de la desindustrialización de Juan Lacase. Y íbamos un poco a eso, ¿no? Si todo pues todo esto que nombramos acá recién y que de alguna manera te lo pautaba Nicolás, está presente. Sí, en este está trabajo. presente, digamos, y un poco el tema de abordar las memorias, digamos, como la memoria, digamos, las cuestiones que uno aprende con Nicolás, ¿no? El carácter triádico de la memoria, ¿no? Del pasado, presente y futuro, ¿no? Que sirve para eso, ¿no? Para evocar, para ver el presente, pero también para actuar en el futuro. Y una cosa que Nicolás hablaba cuando hablaba de la trayectoria política de Juan Lacase, que yo también lo reconstruyo un poco en el trabajo, a partir de las memorias de algunos veteranos que son conocidos, incluso vos los conozcas, como Luis Daquiola, el periodista, que con Luis yo abordé mucho el tema de la memoria política de los 60, los 70, y esa identificación que existe Juan Lacase con el Frente Amplio desde los inicios de la creación de la coalición. Juan Lacase se maneja incluso en una fundación primigenia de una coalición de izquierda, casi que previa al 71, ¿no? Y bueno, y está documentado en unas cosas, como la visita de Alejandro Rojas en el 70 a Juan Lacase, el dirigente comunista chileno. Digamos, había un ida y vuelta provocado también, digamos, y eso también es un lindo tema para investigar adelante, la incidencia que tuvieron los trabajadores organizados y los sindicatos en la creación del Frente Amplio, ¿no? Que en Juan Lacase se ve eso, ¿no? Digamos, la gente que era más activa a nivel sindical tenía un trasiego permanente con las organizaciones de izquierda, ¿no? Política. Sí. Y eso, digamos, pegó mucho al gobierno del Frente Amplio cuando se cerró la matriz productiva industrial de Juan Lacase, ¿no? No era cualquier pueblo que cerrara, ¿no? Entonces un poco lo que decía Nicolás. No había manera de mantenerlo, ¿no? Que era lo último que estaba quedando en No, la papelera. Fue una fábrica obsoleta, digamos. Sí. Y además que una cosa que pasó, a diferencia de lo que pasa con otros cierres industriales, el cierre de Fanapel fue muy ordenado, ¿no? Le pagó a todo el mundo, ¿no? Por lo menos a los trabajadores le pagó hasta el último peso. Fue un cierre progresivo y pagó todo. Aquel de Campomar y Sobla que se borró, ¿no? Se borró. Se exilió, se fue para Israel. ¿Quién? No, ese fue Soloducho de Colonia. Soloducho de Colonia. Sí, ese fue Soloducho. No, los Campomar, digamos, dejaron deudas por todos lados. Eso yo lo documenté, ¿no? Y eso, al Estado, cuantiosísima deuda por más de $10 millones, ¿no?
Pero en el caso de Fanapel fue más ordenado el cierre, ¿no? Fue un cierre progresivo y cuando cerró pagó todo, ¿no? Eso fue, digamos, una cuestión, digamos, que también, ¿no? Que a veces, también lo hablaba de Masi el día de la defensa, ¿no? La fantasía que tienen los trabajadores que la fábrica no se va. Claro, eso es... Que cierra, pero igual, digamos, queda dando vuelta en la cabeza, y eso pasó con la casa. No, la fábrica va a volver y va a tomar a 200, y ellos iban a ser uno de los 200 que iban a tomar, ¿no? Y eran una cantidad. Eran más de 300, y eso pasaba, ¿no? Que veían como si fuera sido toda una maniobra de Fanapel para acabar con el sindicato. No, era la fábrica cerrada, se iba. Claro. No, y aparte tenés situaciones, por ejemplo, paralelas como el caso de Sudantex en Colonia, que en realidad Sudantex nunca se sindicalizó, era una fábrica grande, pero nunca, digamos, que los sindicatos que tuvo fueron muy relativos y muy, como se dice, amarillos, ¿sí? Y bueno, y hubo toda una política de parte de los dueños que no eran nacionales hacía mucho tiempo, pero anteriormente también, y para evitar toda forma de sindicalización que iba desde las prebendas hasta la represión directa. Claro. O sea, y sin embargo, también cuando se cierra la fábrica, que existe esa fantasía de que va a volver, y la fábrica no vuelve. Pero lo que sí me parece como diferencia fundamental, aparte pensando que están en el mismo departamento, Juan Lacase y Colonia del Sacramento, que la respuesta social es diferente. Y la respuesta también del Estado, digamos, y de las asociaciones civiles, de las diferentes organizaciones locales son diferentes, porque claro, la gran ventaja de Juan Lacase es que tiene toda esa tradición justamente y una capacidad enorme en cuanto al organizativo, y eso te da una ventaja muy importante. Eso tiene que ver con las dimensiones, Francisco. Digo, uno piensa en Colonia o Paysandú cuando nombrábamos, con un sector obrero muy fuerte, digamos, pero es una ciudad que tiene otros sectores, ¿no? Como que hay Juan Lacase me da la sensación de que es más pequeño y hay una concentración muy mayoritaria. Y todo el mundo estuvo vinculado de algún modo a la fábrica. Hay una cuestión, digamos, que yo la pongo en discusión, el alcalde Darío Bruman, que es del Frente Amplio. Darío fue empresario antes de ser alcalde, tenía un comercio. Y Darío, incluso, cuando yo lo entrevisté para la tesis, dice que en Juan Lacase no existen clases sociales. Y bueno, pero claro, pero es una manera de decir que hay una unidad. Claro, sí, pero sí. Tiene que ver, claro, sí, un poco sí. con lo que decíamos, seguro. Pero claro, más allá que, por supuesto, que existen dueños de producción, de los aparatos de producción y los empleados, existen las clases sociales y también, pero lo que pasa a veces con la casa es que muchas cosas conforman la identidad, y una cuestión es con qué se identifica la gente, no más allá de lo que tenga, si tiene un comercio o no lo tiene, ¿no? Se identifican con cosas muy similares. Y hablando de la identificación, que Nicolás allá de Colonia, también que cuando nos juntábamos a conversar, es de la forma que de los otros pueblos se ve con la casa, ¿no? Sí. De las otras localidades del departamento. Ese siempre fue un lugar bastante irredento, inclusive machismo mediante, patriarcalismo mediante, como había muchas mujeres trabajadoras. El textil, ¿no? Claro, las mujeres trabajadoras, claro, eran independientes, entonces que eran putas. Entonces, no, Juan Lacase, las mujeres son así. No, ojo, Juan Lacase, que era como, yo me acuerdo inclusive cuando era chico, en los 70, que yo era niño, pero escuchaba los comentarios de alguna parte de mi familia muy conservadora, y decían, no, ahí es poco más que estaba el monstruo rojo, ¿no? Y era todo un centro de Sodoma y Gomorra prácticamente, por esa vinculación con lo sindical, con cierta izquierda, con una tradición de lucha muy diferente al resto de los lugares de Colonia, claramente. Claro. Tal vez sí con más proximidad a Paysandú en algunas cuestiones. Y a otras, pero no muchas más ciudades tampoco. No, y a las zonas que dice Nelson, ¿no? En el Cerro, La Teja, donde están los enclaves, claro, ahí hay los una enclaves tradición obreros similar. Montevideo. Y esa relación de Juan Lacase con el Frente Amplio, que yo analizo también la forma que vota la gente, digamos, la votación de Juan Lacase es muy parecida a la del Cerro, La Teja, más del 60% vota el Frente Amplio. Bueno, ahí tuvieron siempre, cuando no había junta local o no había alcalde, siempre había una mayoría que pintaba para alguien de izquierda, ¿no? Sí, eso sí, claro. Y también un poco, digamos, ¿por qué analizo yo eso? Digamos, porque el gobierno, de la forma que respondió el gobierno a Juan Lacase, ¿no? Digamos, el hecho que se haya hecho prácticamente un consejo de ministros ad hoc en marzo del 2017, que continuamente estuvieran yendo los ministros, viendo que los dirigentes sindicales tuvieran un contacto permanente. Era como un respeto a todo ese pasado. Era todo respeto a ese pasado, ¿no? Sí.
Y eso. también, digo, ver las vías de que pudieran salir adelante. Porque, Claramente, sí. Sí. Y bueno, y están ensayando. Tienen varios, ¿qué emprendimiento tienen ahora? ¿El puerto? Bueno, el gobierno hizo una serie de inversiones en infraestructura, en el puerto comercial, digamos, en el trasiego de mercadería, que bueno, que ahora depende de una línea para Argentina, pero con todo esto, De estos cambios. o sea, el desmoronamiento del No, vecino, no bueno, saber qué es- pasa. es coyuntural. Es coyuntural, ¿no? Después una cosa que se está moviendo, que es interesante, es la reparación de yates. Se instaló una especie de grúa en el puerto que sacan los barquitos y gente que antes trabajaba en otra cosa La está reparando. la está reparando barcos tipo astillero. tipo astillero, y no es Mirá. una cantidad menor de barcos que se atienden ahí, que recalan. Después hicieron cooperativas de servicios y de industriales y de servicios de atención en hospitales, y con la obra grande que hubo en Colonia con la instalación del hospital, hay 60 personas trabajando ahí, que antes habían sido obreros de Fanapel. Claro, hay un... Lo interesante también es el proyecto canábico Tiene un proyecto canábico en grande. Juan ahí, ¿no? Lacase, De grande, pero también es interesante cómo cayó en Juan Lacase el proyecto ese. ¿Cómo que yo? Porque esa parte no está incluida. No, porque estaba en ciernes, ¿no? Claro. Digamos, no dio el tiempo. El empresario que cae en Juan Lacase con la idea tiene un taller de literatura, es docente de literatura. Qué bueno. Y Habrá leído Hashish de Walter Benjamin. no sé. Y bueno, estaba hablando con uno de sus alumnos de dónde podía instalar el proyecto, que había conseguido capitales para hacerlo, y le dice uno, ¿y por qué no te vas para mi pueblo? Así ¿Y dónde surge sos? una conversación. Y dice, soy de Juan Lacase, dice que, digamos, si vos te vas para ahí, digamos, vas a tener apoyo del Estado. Y aparte de eso, yo lo entrevisté varias veces a este empresario. Él forma parte del comité del programa del Frente Amplio y es un tipo de 40 años y siempre recordaba que Juan Lacase había ganado el voto verde en el 89. Como para negociar en Como algún para lugar. digamos, Era el punto de partida. claro, que era una cuestión afectiva muy grande, él aunque no hubiera conocido a Juan Lacase nunca, ¿no? ¿Y qué Ahora es lo que sí. hay? ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, hay un proyecto grande que va a Pero ocupar que con fines medicinales. con ¿no? fines medicinales. Que hacen aceite, diferentes. No, digamos, van a hacer cultivo Ujú. y hasta tanto no se instale el laboratorio, van a llevar las flores a Colombia y a Canadá. Pero que de ahí hacen aceite. Ahí hacen aceite, El fin no es recreativo, el fin no es medicinal. medicinal, sí. Sí. Es una industria grande canadiense, Canapur se llama. Ah, sí, claro. Mm. Sí, acá también está muy bien instalado. Sí, y se van a instalar allá, ¿no? Y después, bueno, digamos, Las vueltas de la historia. la vuelta a la historia, ¿no? También no escapa a la economía del país, ¿no? Los vaivenes. Juan Lacase, a diferencia de lo que pasaba con otras localidades del departamento, no tuvo un vínculo muy fuerte con el campo, ¿no? Fue O sea, es un enclave industrial, pero Un que enclave, no sí, está sí. vinculado No tan está. directamente a la producción agroindustrial ni nada de eso. no, bueno, Claro. yo lo analicé también y Eso es interesante, pues le da otro perfil. claro, y un poco también, digamos, la gente que se vincula al campo, digamos, yo entrevisté el caso de un productor joven y a un ingeniero agrónomo también relativamente joven, y ellos me hablaban también un poco de lo que decías vos, ¿no? Los prejuicios que hay de la gente que forma parte del trabajo rural hacia Juan Lacase, de no tomar trabajadores de Juan Lacase rurales, porque le va a armar un sindicato en cualquier lado. O sea, era una cuna de subversivos. Una cuna ¿no? subversiva, claro. Qué gracioso. Y aparte, como como siempre, ¿no? Después que Hay en el departamento de Colonia, vamos a decirlo, y no vamos a nombrarlas, Mm. más allá de la capital, hay ciudades, poblaciones que parecen del primer mundo. Sí. Digo, vamos a decirlo Claro, sí. con todas las de la ley. Sí, de ¿no? la infraestructura de las casas hasta todo. Totalmente. Sí, que el Totalmente. nivel de inversión de ese departamento es Sí, altísimo. digamos. La dispersión, además, ¿no? Ujú. La cantidad de poblaciones que tienen, todas tan parejas Todas en están materia de parejas. producción. Bueno, ahí un tema que Nicolás sabe mucho más que yo, ¿no? Que son el tema de las colonias valdenses, de origen Sí. valdense, ¿no? Cómo los Que valdenses... vas a estudiar eso en tu... Voy a estudiar, sí. Claro, Cómo, digamos, una en vez tu que doctorado. el sitio de Colonia Valdense le quedó chica, se empezaron a dispersar por el resto del Y generan departamento otras colonias. y generaron colonias, digamos, con una visión de desarrollo interesantísima, ¿no? Sí. Y eso O sea que hay un mapa es interesante en Colonia Valdense que estaban inventando la máquina textil más o menos al mismo tiempo que los ingleses. Y está la maqueta ahí.
Si vas al museo de No, Colonia y el- Digo, qué pena que no tuvieron suerte, porque yo me imagino en esa época, en medio del campo perdido, por más máquina que estés inventando, no te ibas a tener ninguna suerte. Y el origen, porque lo que se perdió Florida, ¿no? Porque Claro, sí, sí. vinieron para Florida, los echaron de Florida. Sí, de La Paz, los echó el cura jesuita. Claro, Mayeste. claro. Tengo toda la historia. Bueno, ahí cuando escribí sobre laicidad hice un poco la reconstrucción de ellos, porque ellos y otros grupos protestantes, más otro grupo de inmigrantes, fueron grandes aliados de la iglesia, grandes aliados del primer vallismo contra la iglesia Claro. católica, ¿no? Claramente por ese tipo de motivos. Una de las personas que entrevisté yo en este trabajo es el pastor Hugo Malán, Estuvo en la defensa. el que estuvo en la defensa. Y habló muchísimo. que habló Hugo, y Hugo, digamos que aparte de eso, digamos, forma parte de una agencia de desarrollo que hay en Juan Lacase, y anda por la red de esa agencia por todo el país. El intendente de Florida le dijo, el error histórico de este departamento fue haberlo echado a ustedes. Claro, claro. Sí, sí. Ah, No, y esas cosas fantásticas, ¿no? Porque empezamos escuchando al Zabalero. mirá. Y siempre me acuerdo yo. Villa Pancha, supongo. Sí, no, ¿No? ¿Cuál? ¿qué pusimos? Borracho pero con ¿No? flor. Borracho, pero- Flota. Pero digo, la cosa maravillosa, digo, que habla de todo esto que estamos hablando nosotros. Cuando empezaron a venir nuestros músicos exiliados, acuérdense que era ir al aeropuerto a recibirlos, Sí. y ahí se armaba una caravana, ¿no? Qué linda esa Citarrosos, época, sí. limareños, directo al estadio. Bueno, prácticamente todo el mundo. Y en determinado momento hay un festival, creo que en el Francine, ¿no? Y ahí aparece el Zabalero, y la gente decía, pero ¿y la caravana cuándo fue? ¿Cómo avisaron? Él se había tomado no sé si el buque bus en esa época o qué, o el barco que cruzaba, la Lisca, fue, no sé, fue hasta Colonia, y de Colonia fue a Juan Lacase. Lo primero que hizo. No pasó por acá, No, por- no. Fue a saludar a sus familiares, creo que a su madre, ¿no? Y de ahí no hubo caravana, no hubo nada. No. Yo era muy chico cuando volvió el Sabalero a Juan Lacase, pero yo fui al concierto que dio en la cancha Independiente. Bueno, eso fue después. Sí, pero él vino. Sí, no lo partido que, digamos, pero lo que generó, digamos, yo era niño. No, eso sabía ni muy lo que, hablar. digamos, erizaba, ¿no? Lo que pasaba ese día en Juan Lacase, ¿no? Claro, pero eso fue genial, porque digo, todo el regreso era como, bueno, era como un acto de lucha también, todo, pero él prefirió Hacer otro recorrido. ir derecho viejo a la casa de sus padres, ¿no? Tranquilamente. Y bueno, ese fue su regreso del exilio. Así. Bueno, el Sabalero es interesante en una de las canciones, Grito Cebollero, Ujú. que él dice, ¿no? Cuando suena el pito muere el hombre. Cuando suena el pito de la fábrica muere el hombre. Claro. Él no tenía esa visión, digamos, trabajó en fábrica, él fue obrero fabril, Exacto. pero muy poquito tiempo, ¿no? Él se sintió muy alienado ahí, ¿no? Pero sí, bueno, formaba parte de sus poemas, de las canciones, ¿no? Más allá de que no le gustara, no podía despegarla de su obra, ¿no? Bueno, gente, maravilloso. Bueno. Después Esperemos tenés que salga la publicación pronto para leerla. Exactamente. Y ahora, mientras tanto, estuviste en otra publicación. Danos un titular como para adelantar, porque esto está fresco, la tinta está que no hay que tocarla mucho porque No, se sí. borronea. Bueno, ese libro salió hoy. ¿Hoy salió? Hoy salió. Hoy Ah, salió. mirá, sé que estamos con una primicia. Ediciones de la Banda Oriental. El libro se llama Nadie se salva solo. Es de Álvaro Vázquez Delgado, el oncólogo. Es el hijo de Tabaré. El hijo Tabaré. Sí, es oncólogo también. Es él. oncólogo también. Y estuvimos trabajando cerca de 2 años en ese libro. Yo lo edité y le hice la entrevista introductoria, digamos, a pedido por el llamado de la editorial. Y es un trabajo de divulgación científica, digamos, asequible para el mayor público posible, donde, bueno, en primer lugar, la entrevista habla un poco de su trayectoria, de lo que significa la enfermedad, de cómo se aborda en el país. Y a mí un tema que digamos, también yo soy antropólogo, la relación médico-paciente, Claro. forma parte sustancial de este trabajo. Y después, bueno, hace un análisis de lo que es el cáncer, los diferentes tipos de cáncer, Reflexiones, prevención y tratamiento del cáncer. la forma que se puede prevenir y cómo se trata, ¿no? Es un trabajo muy sensible. Yo aprendí mucho con ese libro, ¿no? Digamos, yo Con iba, este libro, sí, estoy leyéndolo ahora rapidito. La parte de tabaquismo, que es la que me afecta. Así que soy un enfermo patológico. iba No estoy de acuerdo, Franca, ya te la pongo a discutir, pero bueno, no, él es médico y oncólogo. digamos, el libro, a mí me pasó un montón de audios, Álvaro, que los trabajamos juntos.
Y después de parte de la entrevista nos encontramos en su consultorio ahí en La Española, que para mí era muy removedor cada vez que íbamos ahí a encontrarnos, pues yo iba varios minutos antes para ver cómo circulaba la gente por ahí, ¿no? El paciente. Después nos encontramos a conversar, para mí fue un trabajo muy lindo. Bueno, un aporte interesantísimo de Sí. ediciones de la Banda Oriental, primicia absoluta, nos llegó antes que los envíos habituales de Banda Oriental, así que te lo agradecemos mucho, Sí, sí, Francisco, y Muchas bueno, gracias. lo conversamos, y bueno, y si puede venir el autor también, como no, con Dale. mucho gusto. Muchísimas gracias, Nelson No. y Nicolás, por la invitación. Un abrazo. Bueno, nos vemos. Bueno, Hasta Nico, luego.